Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo arrancaron la NetConf? Bien, ¿no? A full. Explota, ¿no? Como todos los años. Buenísimo. Bueno, acá con Maxi vamos a hablar un poco acerca de la última versión de SQL Server. Vemos a los sponsors, siempre importante para esta clase de eventos. Bueno, vamos a hablar acerca de SQL Server 2017. Esta versión ya está en versión RTM y desde octubre, ¿sí? A principio de este mes ya es una versión comercial, full, con soporte, así que está disponible para bajar las versiones de evaluación, las versiones developer y bueno, empezar a jugar con todos los nuevos features que bueno, en esta charla vamos a tratar de recorrer algunas de las features en forma global y en particular algunas que están relacionadas con las propuestas que hizo la comunidad de profesionales de Data Platform para esta versión de SQL Server. Bueno, ya desde 2016 SQL Server ya no es solo un motor de base de datos, ¿sí? Combina un motor transaccional, la parte de warehouse ya desde hace unos cuantos años, BI y la parte de analytics, donde se empezó inicialmente con 2016 y ahora hay, digamos, una apuesta un poco más grande en 2017. Así que, bueno, esto es lo que es SQL Server 2017, ¿sí? La combinación de varias tecnologías en un producto. Por eso Microsoft ya no maneja SQL Server como si fuera un solo producto, ¿sí? ni BI, sino que ahora puso un paraguas más grande que se llama Data Platform, ¿sí? Donde entran SQL Server y unas cuantas cosas más. Avanzamos, ¿sí? Con el inicio de 2016 ya podíamos hacer integración de datos estructurados desde siempre, ¿sí? Acceso a datos desestructurados y lenguaje R en SQL Server 2016 como para poder empezar con la parte de Machine Learning, que Maxi dio una charla anterior a esta, y bueno, poder acceder a datos desde cualquier punto, ¿sí? Todo eso es la nueva combinación de la plataforma de SQL Server. El motor transaccional, warehouse, big data, ¿sí? Es digamos, una plataforma mucho más grande del que veníamos acostumbrados, ¿no? a tener el motor, a hacer T-SQL y ese tipo de cosas. Así que podemos ver que también en SQL Server 2017 se introdujo las operaciones de graph, donde podemos hacer distintos tipos de operaciones y analizar datos desestructurados de cualquier forma. Podemos colectar datos a través de IoT, podemos hacer una cantidad de operaciones a las cuales no estábamos acostumbrados y ahora tenemos que abrir, digamos, nuestra mente para poder ver SQL Server como una plataforma mucho más amplia. En 2016, con la introducción de Polybase, ¿sí? Para poder acceder a Hadoop o a Big Data desde T-SQL, ¿sí? Eso también se mantiene y hay una apuesta mucho más grande a partir de 2017. Algo que comenté anteriormente muy rápido era que se introdujo el lenguaje R, ¿sí? En 2016 y ahora en 2017 tenemos la posibilidad también de usar Python. ¿Quién de ustedes está familiarizado con R y o Python? Bien. Hago otra pregunta. ¿Quiénes de acá son administradores de base de datos, desarrolladores? Bien, hay un público mixto. Bueno, ¿sí? Desde 2016, desde el motor de SQL Server 2016, Gartner ya posicionó a SQL Server
como el mejor motor transaccional, ¿sí? O sea que ya hace 2 o 3 años que es la plataforma número 1 elegida y reconocida por la industria, ¿sí? Por lo que SQL Server 2017 vino como para seguir con esa tendencia y con agregados adicionales como por ejemplo la multiplataforma, ¿sí? SQL Server 2017 es la primera versión de SQL digamos, en la historia que corre en diferentes plataformas, en Linux, en Docker, containers y por supuesto en Windows como siempre. Hay una apuesta mucho más grande y digamos, mejoras sustanciales en lo que es la parte de in-memory, ¿sí? Ya esto Microsoft estuvo investigando y poniendo features en versiones anteriores a partir de 2014. En 2017 todo lo que es la parte de in-memory y column store también han mejorado y están evolucionando en forma muy importante. Después los otros features como Adaptive Query Processing y Query Plan Correction vamos a hablar en particular más adelante porque son unas de las features, digamos, una de las más importantes. Bien, Microsoft también una de los productos, de las tecnologías que tiene dentro del paraguas de Data Platform es la parte de BI, Power BI, ¿sí? En SQL Server 2017 hay una característica especial que es que Reporting Services, que hasta ahora venía dentro de la parte de, digamos, el CD de instalación de 2016, ahora Reporting Services es un producto separado, de vuelta, dentro del paraguas de Data Platform, pero con la posibilidad de correr, digamos, el concepto es lo mismo, pero es un producto separado, ¿sí? Y tiene una integración muy grande con Power BI, ¿sí? Podemos hacer lo que es Power BI en la nube o Power BI on-premise con esta versión de Reporting Services 2017, ¿sí? Bien, lo que es Power BI, muchos lo conocen, es la nueva forma de acceder a datos donde uno puede hacer self-service de los datos, armar los dashboards, y esto es una tecnología que a Microsoft la verdad que le está explotando por el éxito que está teniendo, por eso está digamos, generando versiones mensuales y actualizaciones constantes de todos los productos de la plataforma de Power BI, desde Power BI Desktop, el Gateway, ¿sí? Y bueno, SQL Server con todos sus componentes. Ya vamos a hablar un poquito de las actualizaciones y la forma de actualizar SQL Server de ahora en adelante. Como comentaba, SQL corre en Windows Server, Windows 10, containers, y las distribuciones más importantes de Linux, ¿sí? Red Hat, SUSE y Ubuntu. En lo que es Linux, es una apuesta muy importante que está haciendo Microsoft, porque bueno, realmente con esto va a penetrar y llegar a muchos otros mercados que hasta ahora no lo hacía, que lo ganaba la competencia, y con un producto que es digamos, el mismo core de lo que venimos conociendo desde siempre, vamos a poder acceder a otras plataformas, ¿no? Así que la gente de la competencia debe estar un poquito asustada. Bueno, como decía, el core de SQL es lo mismo para cualquier plataforma, por eso todos los features, incluyendo los de seguridad, que son los más importantes para muchas entidades, son exactamente lo mismo, ¿no? Always encrypted para poder tener encriptación de punta a punta, desde el cliente hasta la base de datos, data masking, row level security y transparent data encryption, funciona exactamente lo mismo en cualquier plataforma, ¿sí? O sea, no es que tenemos que escribir nuestro código T-SQL de una forma u otra según la plataforma, es exactamente lo mismo. El T-SQL es lo mismo para todas las plataformas. La parte de Mission Critical, Disaster Recovery, ¿sí? Ya hace unos años con la introducción de los Availability Groups, ¿sí? Para poder tener N cantidad de réplicas como, por ejemplo, Disaster Recovery o para hacer offload de
de los datos en producción, poder tener read-only réplicas. Bueno, se pueden combinar plataformas, ¿sí? O sea, podemos tener que nuestro servidor, nuestro entorno principal es Windows, donde todo lo que es la actividad transaccional le pega a nuestro cluster Windows, y podemos tener un availability group distribuido en otra plataforma. No es un escenario de todo común, pero es importante que exista y que lo conozcamos, porque sirve, por ejemplo, para los casos en que quieren migrar de plataforma, ¿sí? Yo quiero migrar de Windows a Linux por cualquier motivo. Bueno, lo podemos hacer muy fácilmente, lo podemos probar, ¿sí? En el momento que queremos pasar nuestro entorno productivo que corra sobre Linux, es solamente hacer un switch, ¿sí? Bien, acá lo que comentaba anteriormente, a nivel performance, ¿sí? SQL Server sobre Linux está teniendo en algunas mediciones mejores resultados que sobre Windows, ¿sí? Eso es un poco relacionado a que el sistema operativo tiene un concepto bastante diferente, ¿no?, de lo que es Windows y Linux. Pero a nivel apuesta, a nivel tecnología y resultados que se están viendo en las primeras versiones, incluso las versiones de testing, SQL Server 2017 sobre Linux tiene una performance hasta incluso superior que la de Windows. O sea que es un caso, digamos, importante para considerar, ¿no? A nivel features de SQL Server en sí mismo, sobre Linux está casi todo, ¿sí? Vamos a decir que tenemos el motor, tenemos el SQL Server Agent, tenemos Integration Services, ¿sí?, en esta versión 2017, pero no tenemos Reporting Services y Analysis Services para correr sobre Linux, ¿sí? Eso gradualmente, la promesa es que en forma gradual Microsoft va a ir agregando estos componentes como para poder tener la familia, digamos, completa en todas las plataformas, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de algunos features nuevos del motor, de vuelta, para cualquiera de las plataformas, ¿no? Estas son features que particularmente la comunidad de profesionales de datos de SQL Server fue proponiendo a Microsoft, ¿sí?, a través del sitio Connect, donde uno reporta los bugs o las sugerencias. Es la primera vez en muchísimos años que Microsoft escucha, y escucha activamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos? Porque ahora esas features que fueron solicitadas están en el producto final, ¿sí?, y estuvieron en las versiones preliminares para que sean probadas y testeadas por la comunidad. Algunas de esas features vamos a tratar de pasar en forma rápida. Smart Differential Backup, Transaction Log Backup, Select Into, Improvement en lo que es la parte de 10DB, mejor manejo y diagnóstico en monitoreo de Transaction Log, manejo en forma diferente lo que son backups, y finalmente Resumable Online Index Reveal y Automatic Plan Correction. Lo que es Smart Differential Backup. Ahora, lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer como DBA, en mi caso, es tomar a lo mejor un full backup un día de la semana, y durante la semana tomar backups diferenciales, ¿sí? Bueno, esa práctica en algún momento, por cantidad de modificaciones en la base de datos, capaz que me conviene volver a tomar un full backup nuevo en vez de tener que hacer backup diferenciales constantemente, ¿no?, por la cantidad de datos que se han modificado. Eso está presentado ahora en un Dynamic Management View, entonces podemos saber fácilmente qué cantidad de cambios hubo en la base de datos y si realmente me conviene seguir haciendo un backup diferencial, ¿sí?, o me conviene hacer nuevamente un backup full. ¿Cómo hago eso? Mi solución de backup que puedo hacer yo, digamos, como DBA, o los vendedores de terceras partes, ahora pueden acceder a esta información y modificar las plataformas como para hacer soluciones de backup mucho más inteligentes y proactivas, ¿sí? Lo mismo va a pasar con
lo que son el Transaction Log Backup. Nosotros también, una de las prácticas es hacer backup del Transaction Log cada n cantidad de minutos, digamos 10 minutos. ¿Sí? A veces a lo mejor esos 10 minutos o es mucho tiempo o es poco, o a lo mejor en algún periodo donde la base de datos no tiene mucha actividad, no es tan necesario. Bueno, a través de nuevos contadores en las Dynamic Management Views, en los DMVs, sabemos la cantidad de megabytes que se han modificado desde el último Transaction Log Backup. ¿Sí? Y comparando esos datos, haciendo una operación matemática bastante simple, podemos saber qué porcentajes de cambio hay y si realmente es necesario hacer un nuevo backup o no. ¿Sí? O sea que todo lo que son operaciones de backup a nivel full, diferencial y del Transaction Log, se le ha agregado una inteligencia adicional que nos va a permitir hacer soluciones un poco más creativas y no tan rígidas como veníamos haciendo hasta ahora. ¿Sí? Acá hay un poco de código cómo hacer para obtener esa información. Bien. Select into on file group. Esta es una de las features que más pidió la comunidad. Esto es sobre todo para uno de los escenarios en los cuales se utiliza, es la parte de warehouse, ¿no? Sabemos que en warehouse tenemos que armar muchas tablas intermedias para alimentar nuestro warehouse, para después procesar. Entonces, bueno, para poder mejorar a nivel performance, ¿sí? Nosotros cuando hacíamos un select into de un query importante y lo mandamos a una tabla, esa tabla iba a parar a nuestro file group default. ¿Sí? Ahora lo que podemos hacer a lo mejor es agregarle a nuestra base de datos un file group nuevo con archivos de datos en un disco que a lo mejor que sea más rápido, ¿sí? Para que esa operación de select into se agilice, y se agilice mucho, ¿no? Entonces, la operación sigue siendo lo mismo, select into, ¿sí? Pero tenemos la cláusula on file group. Le podemos redireccionar a un file group o al otro. ¿Sí? Y de vuelta, los file groups los podemos modificar o manejar como nosotros querramos. Así que, de vuelta, podemos agarrar los datos y ponerlos en discos que tengan, no sé, estado sólido, que tengan mejor performance para ese tipo de operación. Las ganancias, digamos, en la práctica son importantes. Bien, acá es un poco el ejemplo de cómo agregar el file group, y la última línea es cómo hacer el select into a un file group específico. Hay muchos cambios en lo que es la TemDB. Ya en SQL Server 2016, en el proceso de setup, podíamos crear la TemDB desde el proceso de setup diciendo quiero tantos archivos de datos, los quiero en tal folder y quiero que tenga esta característica, que tenga un tamaño de datos inicial de tanto y un autogrow de tanto. ¿Sí? Eso es un cambio que fue bastante importante. Y bueno, ahora en 2017 se ha mejorado un poco para que esos valores que nos permitían setear a partir de 2016 se puedan ajustar y poner valores un poco más grandes. ¿Sí? Había una limitación, digamos que había puesto Microsoft digamos, en forma aleatoria, que bueno, la han sacado, entonces se pueden crear archivos de TemDB bastante más grandes que lo que podíamos hacer. Lo mismo para lo que es el monitoreo de la TemDB, ¿no? O sea, hay veces es medio complicado saber por qué crece mi TemDB, qué es lo que está pasando, cuáles son las operaciones. Bueno, una de las características que se pueden estar utilizando es Version Store. ¿Sí? Entonces, con un nuevo DMV podemos saber y hacer tracking de las sesiones que están utilizando Version Store y qué tamaño o qué cantidad de megabytes, gigabytes están usando en la TemDB, y podemos hacer un seguimiento un poco más proactivo. Hasta ahora estábamos un poco ciegos, ¿no? Manejando en la oscuridad. Bueno, a nivel de Transaction Log, siempre tenemos que, en las buenas prácticas, tenemos que mantener los valores de BLF bajos, es lo que nos dicen. Obviamente la respuesta para todos es depende de nuestro escenario, pero bueno,
Antes era un poquito más complicado acceder a esta información porque teníamos que correr un comando de BSC. Ahora a través de un DB log info, podemos acceder muy fácilmente a toda la información de BLF de todas las bases de datos, así que es muy fácil poder hacer este monitoreo, que antes no lo teníamos. De vuelta, otro feature solicitado por la comunidad de profesionales de Data Platform. Bueno, después una característica importante de todas las versiones de SQL Server hasta ahora era que, bueno, nosotros hacíamos nuestro desarrollo de base de datos en un servidor pequeño, lo teníamos terminado, el tamaño de la base de datos, no sé, era algo bastante pequeño, ¿sí? Un desarrollo chiquito, un sitio web chico, la base de, no sé, megabytes, ¿sí? 100 megabytes. Lo poníamos en nuestro servidor de producción, un servidor monstruoso, y cuando hacíamos un backup, para hacer ese full backup tardaba mucho tiempo, o sea, sin relación al tamaño de la base de datos. A lo mejor una base de datos un poco más grande, el backup se hace en forma más rápida, ¿sí? Bueno, en SQL Server 2017, Microsoft modificó la estructura de los backups en forma interna para que los backups, especialmente de bases de datos chicos o medianas, sean más ágiles y por consiguiente más rápidos, ¿sí? Acá hay digamos, un chart de tamaños de bases de datos y tiempos, ¿no? La barra naranja es 2017 y versiones anteriores es la barra azul, ¿no? Vemos que ahora en 2017 se ha agilizado bastante. Acá tenemos lo mismo en valores de segundos. Bien, tenemos procesadores, tenemos core, tenemos hyperthreading. Bueno, toda esa información siempre la pudimos sacar desde SQL Server, pero la teníamos que ir sacando de lugares diferentes. En algunas ir al servidor en sí, en otras desde el DMOS Sysinfo, ¿sí? Pero era, digamos, varios lugares para conseguir la información sobre qué plataforma o qué infraestructura estoy trabajando. Bien, ahora tenemos todo eso en un solo lugar, ¿sí? Es la misma DMOS Sysinfo, pero ya, digamos, tenemos número de procesador, número de cores, ¿sí? Ratio de hyperthreading en caso de que estemos utilizando, cantidad de sockets, ¿sí? Todo. O sea, haciendo un select de esa DMV, tenemos toda la información que hasta ahora nos costaba bastante recolectar. Bien, Resumable Online Index Reveal, más allá de la introducción de la multiplataforma y todo eso, creo que es una de las features más importantes y más aplaudidas, especialmente por los DBA. Siempre lo que es el manejo o el mantenimiento de los índices, especialmente en entornos de producción grandes, es complicado, ¿sí? Tenemos que buscar nuestra ventana de mantenimiento, tenemos que, bueno, ya sabíamos que se podían hacer la reindexación online, pero bueno, siempre teníamos que encontrar un hueco para hacer mantenimiento de índices. Es una operación costosa a nivel recursos y a nivel tiempo, ¿no? Tiempo requerido de un DBA para hacer mantenimiento de índices puede ser horas durante un fin de semana, ¿sí? Noches enteras. Con este feature, ahora lo que nos permite SQL Server 2017 es empezar a hacer una reindexación de un índice en particular en forma online, ¿sí? Y cuando llega un momento que nosotros lo decidimos, no sé, se nos termina nuestra ventana de mantenimiento o el negocio necesita volver a utilizar el server o lo que sea, podemos hacer una pausa, ¿sí? De esa reindexación y continuarla en cualquier otro momento, ¿sí? Esto era imposible de hacer hasta ahora. Si alguien nos pedía, tengo que volver a utilizar el sistema y yo estoy en el medio de una reindexación, tenía que cortar todo y nuevamente, digamos, había que empezar toda la operación de vuelta, o sea, habíamos perdido mucho tiempo. Así que esto lo que nos permite es a lo mejor hacer el mismo trabajo que hacíamos antes, pero nosotros poder pausar y reanudar la reindexación en el momento que nosotros querramos, ¿sí? Esto es algo importantísimo, nos permite a nosotros DBA hacer
soluciones más inteligentes y modificar, digamos, el tiempo consumido en este tipo de mantenimiento. ¿Sí? Es algo bastante grosso. Bien, acá hay algunos ejemplos. ¿Sí? Digamos, la operación es como lo hacíamos hasta ahora, un alter index, ¿sí? Con la opción de resumable on. Esto es solamente para la reindexación online, ¿sí? O sea, la cláusula online on tiene que estar. ¿Sí? Por eso es el nombre de la feature, Resumable Online Index Review. ¿Sí? Esto, de vuelta, es un cambio de paradigma y, digamos, nos va a permitir pasar un poco más de tiempo en casa en vez de estar haciendo reindexación de índices. Automatic Plan Correction. Uno de los cambios grandes en 2016 fue la introducción de Query Store. Query Store es una caja negra dentro de SQL que lo que hace es hacer un tracking de todas los queries que se corren en el sistema y capturar estadísticas de utilización de recursos, duración y plan de ejecución. ¿Sí? Todo eso lo iba colectando en forma constante hasta que nosotros decidíamos, no sé, pararlo o no. Y después, ¿cuál era nuestro trabajo como DBA? Bueno, empezar a detectar a lo mejor los queries que el plan de ejecución cambiaba y empezaban a tardar más o consumir más recursos y teníamos el beneficio de forzar el plan de ejecución. ¿Sí? Podemos decir, este plan de ejecución para este query en particular cambió y ahora es mucho peor. Bueno, manualmente, a través del Management Studio o a través de T-SQL, podíamos forzar a utilizar un plan de ejecución. Con SQL Server 2017 seguimos teniendo eso, ¿sí? Pero tenemos un feature, Automatic Plan Correction, que lo hace en forma automática por nosotros. ¿Sí? Está constantemente evaluando todo el workload en el servidor, ¿sí? Y si algún plan de ejecución cambia para peor, hace una corrección automática. ¿Sí? Es un feature que se habilita por base de datos. ¿Sí? No es que esto está por default, ¿no? Es un feature, un setting de cada una de las bases de datos de usuario. ¿Sí? Bastante interesante para explorarlo. ¿Sí? Acá hay un poco la sintaxis, la última es alter database, set automatic tuning. ¿Sí? Force lat good plan equal on. Bien. Funciones de string. 16. Bueno, hablo y después saltamos al otro. Bien. A nivel de funciones de string, hay 4 funciones nuevas. Todas estas funciones, básicamente lo que vienen a hacer por nosotros es aliviarnos la vida. En realidad, más que todo a los desarrolladores, ¿no? Que son los sí, que... la gente de BI. Sí. Digamos, todas estas cosas las podíamos hacer hasta ahora, pero a lo mejor teníamos que escribir un código importante y ahora con una sola función lo hacemos. Por ejemplo, el caso más resonante y más pedido por años es la función trim. ¿Sí? Hasta ahora, hasta 2016, teníamos que agarrar nuestro string y hacer un LTrim y un RTrim para poder tener nuestro string sin espacios, ¿sí? Leading y digamos, al inicio y al final. ¿Sí? Ahora, solo trim hace lo mismo. ¿Sí? Es un cambio que para lo que es la capa de presentación, y digamos para el que escribe T-SQL es importante. Aparte, ¿por qué? Porque no solo podemos hacer trim de espacios, ¿sí? del char 32, sino que podemos hacer trim de cualquier carácter que nosotros definamos que queremos sacar del principio o el final del string. Translate lo que hace es, bueno, son funciones de string, ¿sí? O sea que le asignamos un string y ponemos que un carácter se reemplaza por otro. ¿Sí? Entonces tenemos, o sea, la función recibe 3 parámetros. El string en el que vamos a trabajar, otro string donde nosotros ponemos los strings que tiene que buscar dentro de nuestro string original y a los cuales queremos reemplazar. Entonces,
el primer valor del string de búsqueda se reemplaza por el segundo. ¿Sí? Entonces el ejemplo más sencillo es si queremos reemplazar, no sé, nuestro string tiene corchetes, paréntesis, abren, cierran, y nosotros lo que queremos hacer es todos, no sé, llaves. ¿Sí? O por ejemplo, si queremos estandarizar, no sé, si tenemos, otro caso es si tenemos un valor numérico almacenado en string con separador decimal y separadores de miles, ¿sí? Y según la región, un separador va, el otro no va, el de decimal es coma, punto. ¿Sí? Con esta función podemos, digamos, dame lo que venga y lo traslado, le hago el translate a digamos, a lo que yo quiero trabajar. ¿Sí? De vuelta, a nivel, siempre se podía hacer, teníamos que hacer una función gigantesca, pero bueno, ahora lo podemos hacer en forma mucho más sencilla. Voy a saltar directamente a la última, string aggregation, ¿sí? Cosas que podemos utilizar una función dentro de un select. Para el caso más común es nuestra tabla de empleados, donde uno de los campos es la dirección de mail, ¿sí? Y el otro de los campos es el departamento. Entonces podemos hacer nuestro select from employees, ¿sí? Where department equal, no sé, human resources, y pongo el string aggregation y que me traiga la lista de todos los emails, ¿sí? de los empleados en un solo string y separado por punto y coma o el carácter que nosotros querramos. ¿Sí? El código que teníamos que utilizar antes era por lo menos 4 líneas para hacer lo mismo, ¿no? Ahora en una sola función estamos haciendo todo. De vuelta, facilidad para la persona que utiliza o escribe T-SQL. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la parte de Linux con Maxi. Bueno, la verdad que nos quedan 10 minutos nada más. Con lo único que se me ocurre que podemos hacer es instalar un SQL Server desde cero. ¿Se animan? 10 minutos tenemos. Pero, ¿te van a alcanzar? No sé, capaz que menos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si... ¿quiénes conocen Linux? Algo básico de Linux, ¿sí? Muy bien. Como contó Javier, yo me estoy encima, vamos a charlar un rato más. Tenemos algunas distribuciones, ¿no? De Linux que está soportado SQL, Red Hat, SUSE, sin ninguna duda son las dos más grandes. SUSE sobre todo por el lado de SAP, ¿no? O sea, SAP es todo SUSE. Y también tenemos Ubuntu por ahora. Pero corren otras distribuciones Linux. De hecho, yo no voy a usar Red Hat. Voy a usar un hermano de Red Hat, que se llama CentOS. Es otra distribución de Linux. Pero también corren otros productos de Linux. Por ejemplo, nosotros estamos probando sobre Oracle Linux. ¿Por qué no? Si Oracle Linux está optimizado para base de datos. Y corre SQL sobre Linux. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a... A ver si anda este micrófono. ¿Me escuchan por ahí? Me escuchan mucho. Vamos a agarrar y tratar de instalar un SQL en Linux. Yo lo que tengo acá es una máquina virtual en Azure, que es una forma más sencilla de hacerlo, y esa máquina virtual tiene un CentOS. O sea, ustedes también podrían hacerlo de forma local o bien con Azure. Entonces, yo acá tengo por acá mi dirección, ¿ok? De la URL donde está la máquina virtual con CentOS. Entonces, lo que vamos a hacer es conectarnos por una consola Bash. Windows 10 ya tiene una consola. Pueden usar Windows 10 o bien PuTTY o cualquier herramienta que use SSH. Y lo que voy a hacer es conectarme con SSH, ¿sí? El nombre de usuario, a esta distribución Linux que tenemos por acá. Seguramente me pida si funciona Internet el password. Y lo que vamos a hacer son correr comandos muy sencillos para la instalación. ¿Cómo funciona esto? Por un lado tenemos que bajar la imagen, ¿ok? O sea, lo que vamos a hacer es bajar, ahí tenemos Internet. No sé si tenemos buena velocidad, ahí está. Ahí estamos conectados a el CentOS. Entonces lo primero que vamos a hacer es bajar la imagen de SQL Server, ¿no? O sea, es una imagen muy sencilla, ¿sí? Y básicamente con un comando, digamos, de
de bajar imágenes de Linux, y lo hacemos con sudo porque necesitamos superusuario, bajamos la imagen del producto. Y después simplemente con un yum la instalamos. O sea, lo que vamos a hacer es la instalación haciendo un yum sobre esta distribución Linux. Vamos a hacer el yum. Bueno. Muy bien, nos va a pedir la password. Y esto va a empezar a instalar Linux, o sea, el SQL Server sobre Linux. ¿Qué vamos a instalar acá? Solamente el engine de base de datos. Si queremos instalar el agente, lo vamos a poder instalar con otra imagen. El Integration Service con otra imagen y así con cada uno. La verdad que la instalación es muy sencilla, no requiere las cosas que tenemos en Windows, ¿no? Que empezamos el instalador ese y no sabemos qué hace, y está 40 minutos con el relojito cargando la librería de net, la otra librería, y cuando termina, error. ¿Qué pasó acá? Bueno, la verdad que es muy simple la instalación. También en Linux lo que nos vamos a encontrar es la administración. Para los DBA, ¿quiénes tuvieron que cambiar un collation de un servidor alguna vez? Muchos, ¿no? ¿Qué pasó? Hay que reinstalar. O hacer un rebuild de la master. Bien, en Linux no es necesario hacer eso. Se corre un comando en Linux, ¿ok? Y ese comando en Linux va a hacer un rebuild, digamos, del collation, y las bases de datos las va a volver a tachar. O sea, y quiero cambiar un puerto, toco un archivo TXT. No tengo que andar con las cosas complicadas. Entonces, toda la administración de lo que es Linux es muy sencilla. Acá yo, cuando termine de instalar, tenemos un poco de velocidad media lenta en Internet, lo que vamos a hacer simplemente es conectarnos con el Management Studio acá y vamos a tener ya el SQL. Si queremos instalar el agente, como les comentaba, otro de los servicios, simplemente tenemos que bajar la imagen, ¿ven? O sea, acá tenemos, por ejemplo, cómo bajamos la imagen para el agente de SQL Server. Y también lo instalamos. Podemos tomar la decisión, y esto tapiola, en Windows no lo pueden hacer, de hecho. Yo instalo SQL con agente. No puedo no instalar agente. Nunca entendí por qué no puedo no instalar agente. Bueno, en Linux sí. Ahí tenemos ya instalado nuestro SQL Server. ¿Qué nos queda? Fíjense que no me pregunto ni password DCA ni nada, ¿no? Ahora lo vamos a configurar. Para configurarlo no es muy complejo. Simplemente lo que vamos a hacer, otra instrucción sudo que tenemos acá. Y vamos a correr el MS SQL Server config.setup. Entonces, podemos copiarla de acá. ¿Sí? Vamos a correr el setup. Y acá empieza a preguntarnos las cosas que nos preguntaba en Windows. La primera, ¿cuál es? Acepto los términos de licencia de Microsoft, que no nos queda otra opción que decirle que sí, como en todos los casos. Y miren esto. Acá tengo para elegir la edición. Developer Edition, Evaluation, Express Edition, Web Edition, Standard Edition, Enterprise Edition. Supongamos que instalamos la instalación de, digamos, evaluación, o la 2. ¿Sí? Esto básicamente, ahora me va a pedir el usuario de quién, del SA. Vamos a ponerle el usuario del SA, vamos a confirmarle el usuario del SA, ¿sí? Y ya está configurando mi instancia de SQL Server. Cuando esto termine, yo ya podría acceder a ese SQL Server. O sea, no necesito más que esto en teoría para poderme conectar. Entonces, vamos a agarrar, copiar esta dirección de Azure y usar las herramientas que conocemos. ¿Cuál conocemos como DBA? Bueno, Management Studio, ¿no? Entonces vamos a ir al Management Studio, poner la URL, poner el usuario SA, conectarnos y, digamos, esto va a ser la conexión hacia esa instancia que acabamos de instalar. Con lo cual, ahora, ¿cómo sabemos que está en Linux? ¿Qué correríamos acá? Una instrucción que conocemos mucho, ¿no? @version. Si le hacemos un @version a ahora esta instancia, me va a decir sobre qué plataforma está corriendo este SQL Server. Entonces, la instalación es muy simple.
La administración es muy simple, las bases de datos son transparentes, o sea, yo hago un backup y restore, no hay migración de data files porque sea Linux. En Linux podemos tener esquemas de alta disponibilidad, lo podemos integrar con Active Directory, podemos armar el Always On, un montón de funcionalidades. Podemos armar los jobs, O sea, entonces acá vamos a hacer, ¿sí? Esto que anda así es por la conexión, ¿no? Le vamos a hacer una @@ version y me tendrá que decir que tengo una versión de SQL Server Developer Edition corriendo sobre CentOS, por ejemplo. Otra de las cosas que pueden instalar sobre Linux son las herramientas administrativas. El Management Studio no corre sobre Linux, corre solo sobre Windows. Pero ¿qué otras herramientas manejamos? Por ejemplo, el SQL SMD o el BCP o el DTECSEC. Esas herramientas se pueden instalar también sobre Linux. Entonces, si le hacemos el famoso @@ version, seguramente, ¿sí?, nos encontremos acá con un SQL Server 2017 corriendo sobre CentOS Linux 7 Core. Ya está, ya lo instalamos al SQL. Ahora podemos, está productivo. Hay que configurar la master, las bases que querramos configurar, los jobs. Ya salimos a producción si queremos con este SQL Server. En Windows esto no lo podemos hacer con este tiempo. Pueden también usar un archivo de setup con un XML, lo que se llama hacer una instalación desatendida, a igual que lo hacían en Windows. Esto porque si no conocen mucho Linux o tienen que instalar 30 servidores, quizás no quieran ir por cada uno y correr estos 3 comandos que yo corrí acá. Es muy simple esa administración. Miren, les voy a mostrar, por ejemplo, acá, sin tocar, pero les voy a mostrar cómo, por ejemplo, se modifican algunos parámetros. Supongamos que lo que yo quiero hacer es prender algún tray flag de SQL, ¿no? Eso vamos a servicios y prendemos alguna bandera, las famosas banderas que tiene el servidor. Bueno, en Linux simplemente toco un archivo de configuración, ¿no? En Windows no. Prendo acá el archivo de configuración y acá le estoy prendiendo el 1234, que es uno de los tray flag más populares, 2345 y 3456. Lo mismo si, por ejemplo, quiero agarrar y aplicar otros cambios. Por ejemplo, acá, vamos a ver, esto es la instalación de Full Text Search. También se instala con otra imagen. Lo mismo que Integration Service que estoy ahí mostrando, ¿sí? Entonces, la idea de la demo era mostrarles en poco tiempo cómo se instala un SQL en Linux. Es muy transparente. Cualquier distribución Linux lo van a poder instalar. O sea, Microsoft le da soporte a esas que yo les comenté, pero les vuelvo a decir, yo le estoy instalando en CentOS, que es Red Hat para los que conocen Linux, pero no está en las distribuciones que mostró Javier recién en el listado. Y Oracle Linux tampoco está. Y Oracle Linux también es muy parecida a Red Hat, con algunas salvedades. ¿Alguien conoce Oracle Linux? Bueno, los que trabajan con Oracle Linux tienen, por ejemplo, algunas librerías puntuales para optimización del kernel de Linux para base de datos. Y se puede cambiar, por ejemplo, el kernel en caliente. Hago un upgrade de kernel en caliente sin apagada de servicio. Entonces, simple Linux. Transparente, no están todos los servicios, como dijo Javi, Analysis Service, Machine Learning no están, pero para todo lo que es engine de base de datos, Integration Service y las cosas que hacemos habitualmente, la instalación la pueden hacer sin ningún problema. Recientemente Microsoft cambió la forma de hacer el pacheo, digamos, la aplicación de parches de lo que es SQL Server, ¿sí? No vamos a tener más Service Pack, ¿sí? Vamos a tener un Cumulative Update, y la promesa es 1 por mes, ¿sí? Entonces Microsoft constantemente va a ir sacando Cumulative Update hasta que salga la nueva versión SQL 2020 o lo que sea, ¿sí? No vamos a tener más Service Pack intermedio. Los Service Pack, los Cumulative Update, como el nombre dice, cada uno, digamos, va
conteniendo los parches anteriores, o sea que nosotros lo único que tendríamos que hacer es agarrar el último y aplicarlo. Sí, es como Windows. Lo que pasa en las otras plataformas se está incluyendo en SQL Server. Sí. O sea, de hecho va a aparecer como un update más en Windows. Claro. Después va a estar las políticas de ustedes, ojo. Sí, de aplicarlo no. Como lo aplican, porque no van a tener un servidor con un parche, otro servidor con otro parche. Cuidado, pero es la misma política que tiene Windows 10, la misma política que tiene Windows Server, o sea, la tiene SQL Server. Bien. Y como esto es para poder acercarse a la, digamos, forma que manejan la actualización de parches en Azure, ¿no? Lo sabemos que lo que es la plataforma de Azure SQL Database es mucho más dinámica, ellos van aplicando cambios y todos los nuevos features que quieren introducir en Azure primero. Sí, lo que nos pasaba en el mundo de on-premise es que a lo mejor teníamos que esperar mucho tiempo para ver algo que estaba en Azure, verlo on-premise. Bueno, ahora con estos updates continuos, ¿sí? Los vamos a tener mucho más rápido. Y bueno, por último, Management Studio, ya desde 2016, y SQL Server Data Tools son productos que no vienen más dentro del ISO o el DVD de instalación, ¿sí? Sino que lo tenemos que bajar, y también hay update en forma regular. La última versión de Management Studio es la 17.3, que los invito a todos que la bajen, porque es bastante importante los cambios que hay. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por estar de aquel lado, y bueno, espero que les sea útil para todo lo que han visto hoy. Muchas gracias.